noches. Mi nombre es Jorge Cualquiera del Arroyo. Voy a ser la persona que haga esta capacitación, este entrenamiento sobre la habilidad número 1 en los negocios. Y antes de comenzar, pues especialmente a las personas que son invitadas, quiero que sepan que nosotros somos parte de un grupo de emprendedores en un modelo de negocios llamado Mercadeo en Red, que desarrollamos con la marca o con la compañía Sri. ¿Listo? Y estos espacios de los jueves virtuales de entrenamiento es para dar un valor agregado en diferentes temas, ya sea temas de desarrollo personal, ya sea temas de habilidades, ya sea temas de inteligencia emocional. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, de un tema clave en cualquier modelo de negocio. Por más que el mercadeo en red sea un negocio no tradicional, esta habilidad es crucial en cualquier negocio, ¿okay? Y la habilidad número 1 es saber vender. Es saber vender, repito, saber vender. Para la mayoría de personas que nunca han desarrollado un negocio de cualquier tipo, sea un negocio tradicional, etcétera, o que siempre han estado relacionadas tal vez a un empleo, o que siempre han estado relacionadas a otro tipo de actividad, probablemente incluso este sea un paradigma, sea una palabra no tan positiva. Hay muchas personas que piensan que los vendedores, llamados así, pues son personas relacionadas a veces al engaño, al fastidio, a la molestia, a la estafa, ¿eh? Pero nunca nos han enseñado, no nos hemos puesto a analizar realmente qué significa este verbo, qué significa esta palabra, saber vender, y cuán importante es no solamente en los negocios. Ahora vamos a ver que es importante hasta en la vida, y por eso muchas personas no tienen los resultados que buscan o que quieren en cualquier aspecto. Pero vamos a empezar con el concepto, ¿ok? Vender significa persuadir, significa influir, pero siempre con ética. Yo espero que esta imagen la tengan siempre las personas que quieren aprender esta habilidad, porque les voy a poner un ejemplo, por qué hago el hincapié con ética y por qué pongo estos sinónimos, persuadir, influir. Vamos a imaginar que una persona entra a vender, no sé, plumones, ¿ok? Y digamos que este producto, los plumones, es un producto fallido, es un producto de baja calidad, es un producto que probablemente sea un engaño. Entonces, la persona, igual, si quiere vender esos plumones, tiene que desarrollar la habilidad de persuadir, de influir, de negociar. Pero si la persona no tiene ética, va a vender algo que es falso, va a vender algo que no sirve, va a vender algo que no funciona o algo que sabe que no va a funcionar. Pero si la persona tiene ética y digamos que es una persona con principios, con valores, etcétera, igual tiene que aprender a persuadir y a influir para poder vender el producto que sí funciona o el producto o el servicio que sí es verdadero. ¿Okay? Eso quiero dejar claro porque a veces uno empieza a pensar y empieza a hacer comparaciones sobre algo bueno o malo, y ese es el error que mucha gente comete. No existe de manera general respuestas como esto está bien o esto está mal. Todo va a depender. Les pongo otro ejemplo, ¿no? A veces en el negocio hay personas que me dicen, Jorge, tengo un prospecto que tiene un potencial fuerte, ¿no? Yo sé que tiene potencial para este negocio. Y le digo, ¿a qué te refieres? ¿No? ¿Por qué dices que es un gran potencial? ¿O por qué dices que tiene un perfil? Algunos me dicen eso, tiene un perfil. No, porque esta persona le vende, puede vender hasta piedras. Es una frase que siempre se utiliza, ¿no? O le vende hielo a un esquimal, o vende hasta piedras. Y si nos ponemos a analizar y existiera una persona así, esa persona estaría más relacionada a una estafa que a una venta con ética.
¿Listo? Yo sé que la frase a veces se dice porque pues, es bueno vendiendo, convenciendo. Algunos piensan que vender es convencer, por ejemplo. Y no es así. ¿Okay? Entonces, aprender a persuadir, aprender a influir para que una persona tome una decisión, se vaya por un camino, haga el intercambio de su dinero por tu producto o tu servicio, es algo que debe tener la ética por sobre todas las cosas. Es más, el mundo de hoy no funciona sin el intercambio de productos, servicios y el dinero. Ese es el circuito del mundo hoy en día, económicamente hablando. ¿Okay? Somos consumistas, algunos son solamente consumistas, algunos generan, obviamente, algunos generan valor, venden un producto, un servicio, algunos solamente consumen. Entonces tenemos que tener claro ese tema sobre la palabra vender. Ahora, vender se aplica a todo. Voy a poner 3 ejemplos. Hablemos del empleo. Muchas veces las personas dicen, oye, yo no estoy para negocios o a mí no me gusta vender, por eso tengo un empleo. Claro, la mayoría de gente no dice la palabra empleo, ¿no? Utilizan la palabra trabajo o chamba en Perú, ¿ok? Porque sé que hay personas de otros países acá. Entonces, pero no es muy común utilizar la palabra empleo y pensamos que empleo es sinónimo de trabajo. Ese es uno de los errores más grandes que cometemos. Bueno, el empleo creo que todo el mundo lo entiende, no tiene nada de malo, no tiene nada de bueno, depende para qué utilizas o para qué sirve el empleo, pero una persona piensa que en el empleo o durante el empleo uno no está vendiendo nada. Y quiero que todos nos pongamos a reflexionar, ¿no? Porque la idea es que reflexionemos con este entrenamiento. Todos los que hemos estado en algún empleo, los que están en algún empleo hoy en día, están haciendo un intercambio. Muchas personas no están conscientes de esto. Están vendiendo su tiempo por dinero. Puede ser la venta más importante de su vida, de todos los días. ¿Sí? Pero no lo analizan así porque nadie nos ha enseñado eso, nadie nos dirige a eso. Es más, cuando hacemos una entrevista de trabajo, de empleo, ¿sí? Cuando yo hice una entrevista para trabajar en la minería, hace años atrás, cuando estaba en el mundo del empleo, pues yo tuve que venderme. En una entrevista de trabajo tú te vendes. ¿Sí? Entonces, la palabra vender está en todo absolutamente. Ni qué decir en el negocio, ¿no? A veces cuando alguien invita a una persona al negocio o le quiere presentar o mostrar el negocio, muchas veces han habido respuestas como durante la presentación, ¿no? Ah, había que vender algo aquí, entonces ya uno sabe que esa persona está totalmente alejada del concepto de vender. Porque en cualquier negocio, tienes que vender un producto o un servicio. La palabra vender es como, está pegada a la palabra negocio, ¿ya? Y en la vida, esto le puede servir a todos ustedes, obviamente, voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo romántico. Tienes a una persona con la que quieres iniciar una relación o te quieres casar, no lo sé, y haces la pregunta, ¿no? En ese momento tú le estás vendiendo una propuesta. No sabemos si la persona te la va a comprar o no, sea hombre o mujer. ¿Sí? Tienes hijos. Muchas personas dicen, mis hijos, no sé, no limpian su cuarto, no tienen su cama. Tú tienes que saber negociar. Por eso la psicología de vender se aplica a todo, absolutamente. Vender es un arte, más allá de una habilidad. ¿Sí? Si hoy tu hijo no te hace caso en varias cosas, es porque tú no le has sabido vender. ¿No? Es más, probablemente tú le compras. Probablemente tú le compras. Entonces, todos los días de nuestra vida estamos vendiendo, ya sea opiniones, propuestas, o ya sea que estés en tu empleo vendiendo tu tiempo, ya sea que estés en un negocio vendiendo un producto o un servicio. Entonces, vender debería ser algo que se enseñe en las escuelas, en los colegios. Pero sabemos los que estamos ya en este mundo del emprendimiento, digamos, con información, con educación, con valor agregado, que el sistema educativo está un poco obsoleto y hay varias cosas que mejorar, y dentro de ellas las cosas que se deben enseñar para la vida real, ¿no? Y vender debe ser una de ellas. Saber vender, saber persuadir, saber influir, ¿okay? Saber negociar.
Ahora, ya entrando netamente en la parte del negocio, cuando tú haces una venta de un producto o un servicio, lo que tienes que aprender dentro de ese persuadir, dentro de ese influir, es transmitir una emoción. Todos, repito, y anoten esto por favor, las personas que siempre toman nota obviamente, todos nosotros somos seres emocionales, porque somos seres humanos, ¿ok? A veces las personas piensan que cuando uno tiene un carácter fuerte o duro, no es emocional, o que es malo ser emocional. No es bueno ni malo, es parte del ser humano. Tendrías que ser una máquina para no tener emociones. Lo importante respecto a las emociones es cómo las aprendes a manejar, etcétera, ¿no? Ahora, hay gente que es más sensible que otra, eso sí es diferente. Hay gente que, como le digo yo a veces en broma, tiene piel más sensible que otra, tiene oídos más sensibles que otros, etcétera, ¿ya? Y en este mundo tienes que empezar a fortalecer eso para otro tipo de situaciones en general. Pero volviendo al tema de vender, entonces como todos somos seres humanos y por ende somos seres emocionales, porque tenemos emociones, tenemos que al vender transmitir una emoción, porque las personas en un 99% compramos productos o servicios por emoción. Eso está comprobado en cualquier libro, cualquier estudio, cualquier experto en ventas, que hoy en día hay un montón que tú puedes encontrar información en internet. Ahora, ¿quiénes participan en una venta? Participan tú y tu prospecto, ¿sí? La persona que está escuchando la propuesta. Y cuando tú desarrolles la habilidad de vender, tienes que llegar a un punto con la práctica, obviamente, porque cualquier habilidad solamente se logra con práctica, cualquier habilidad. Tienes que lograr un punto de certeza. Certeza es una seguridad absoluta de lo que tú estás vendiendo. Si hablamos de Street, para hablar del tema del mercadeo en red y de la marca Street, que es el negocio en el que estamos la mayoría de nosotros, si hablamos de Street y del tema del modelo de negocio, se dice mucho que tú debes trabajar primero en venderte a ti, ¿ok? En tener certeza tú de lo que tienes, certeza de que lo que tienes es algo bueno, es algo que tiene valor para ti, es algo que tú quieres compartir. Y con esa certeza, tú vas a poder evitar los errores típicos y vas a poder minimizar o disminuir los rechazos, porque siempre va a haber un no en cualquier venta, y vas a aprender a manejar eso. ¿Cómo se logra la certeza? Trabajando en ti. Si hablamos de ti, la primera persona que dice tú, trabajando en ti, tienes que trabajar tanto en la parte interna como la parte externa. Ahora voy a explicar eso. Pero también, como depende de ti, no depende de tu prospecto, entonces tienes que crear un vínculo inmediato con tu prospecto en la venta. Y ese vínculo es confianza y conexión, ¿ok? Tu prospecto tiene que, lo primero que tiene que sentir, lo primero que tiene que experimentar cuando arrancas una presentación es confianza y conexión. Si tu prospecto no confía en lo que tú estás diciendo, no confía en ti, ojo, no confía en este caso, en el modelo de negocios, no confía en el producto, no confía en la compañía, en la marca, pues difícilmente vas a lograr un cierre, ¿ok? ¿Y qué significa conexión? Que haya empatía, que la persona sienta que está, digamos, en un buen ritmo de conversación contigo, que ya se conectó contigo, se conectó con lo que estás proponiendo, se conectó con lo que le estás contando, ya sea un testimonio, ya sea información, ya sea números, o ya sea la parte de valor agregado, se está conectando. Para eso tú tienes que conversar con la persona. Vender algo no es hacer una presentación donde todo el mundo escucha y tú solamente hablas. ¿Listo? Vender algo es conectarte con la persona, transmitirle esa emoción que se supone tú estás sintiendo por tu
en este caso por el proyecto de Sri, ¿ok? Por todo lo que estás experimentando o todo lo que estás empezando a conocer o a saber mientras te vas educando. Eso es lo que le tienes que transmitir a tu prospecto. Tienes que lograr esa confianza y esa conexión. ¿Y cómo puedes trabajar tú para llegar a esa certeza? Vas a trabajar desde dos perspectivas. Primero, tu parte interior, como dice acá, tu mundo interior. ¿Ok? ¿Cómo se trabaja eso? Primero, el estado mental. El estado mental, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Para empezar, cualquier cosa que es importante o cualquier objetivo, cualquier logro, eso se ve mucho en los atletas, ¿no? Antes de arrancar un partido, antes de arrancar un juego, dependiendo del deporte que sea, ellos trabajan mucho en estar en un estado mental óptimo, ¿ok? En un estado mental óptimo. Entonces, el otro día estaba viendo una película de guerreros romanos, del Coliseo Romano, y cuando estaban a punto de entrar a pelear, uno de ellos se arrodilló, tomó un poco de tierra, la sobó entre sus dedos, y eso a él le estaba poniendo en un estado mental óptimo, listo para la pelea. Entonces tú tienes que encontrar herramientas que te pongan en un estado mental óptimo y que con la práctica después tengas la habilidad de solamente activarlas. ¿Ok? Activarlas. Hay ciertos puntos durante la venta en donde tienes que estar en un estado mental sumamente óptimo. Uno de ellos, por ejemplo, es cuando haces la llamada. Cuando haces la llamada para invitar a una persona y para concertar una cita. Por ejemplo, en ese momento tu estado mental debe ser óptimo. Tu energía debe estar, pero arriba. ¿Listo? El otro momento es cuando vas a arrancar la presentación. Ya estás frente a la persona, ya sea por un Zoom, como este tipo de herramientas virtuales, o ya sea que estés en una mesa, en una cafetería o en las oficinas de Street. Y en ese instante, como una especie de gatillo, se tiene que activar tu estado mental óptimo y tienes que elevar la energía. No se trata de ser florero, no se trata de hablar por hablar o de sobrevender. Estamos hablando de estar en un estado óptimo, enfocado en tu energía, elevar la energía, ¿ok? Lo segundo que tienes que trabajar en ti, en tu interior, es el tema de las creencias. ¿Cómo están tus creencias? Incluso respecto a dos cosas, ¿ah? Primero, el modelo de negocios. No cometas el error típico de no tener claro cómo funciona este modelo de negocios, cuál es la idea de negocio, qué cosa es mercadeo en red y cómo funciona. Y lo otro, ¿no? ¿Qué hay de valor en el mercadeo en red para ti? ¿Por qué tú crees, si es que lo crees, que el mercadeo en red es algo que suma, es algo positivo? Y la otra creencia es sobre la compañía, sobre la marca, sobre Sri, que es el vehículo que estamos utilizando nosotros. ¿Qué hay de valor en Sri para ti? Hay mucha gente, por ejemplo, que cree que Sri es algo negativo, o el mercadeo en red es una pirámide, es una estafa. Esas creencias son las que hacen que las personas tomen decisiones. Y ni hablemos en general en la vida, todos somos producto de nuestras creencias. Si a ti desde niño te dijeron que vivir en un séptimo piso es de mala suerte y vas a morir, tú nunca vas a querer comprar un departamento en un séptimo piso. Pero eso no tiene ningún fundamento. Fue una creencia que te metieron en el cerebro desde pequeño. ¿Ok? Entonces, nosotros, los que desarrollamos mercadeo en red, nosotros somos marqueteros. Nuestra profesión debe ser marqueteros. Marqueteros como una traducción, digamos, en el español, ¿no? Porque la traducción propia sería mercadólogos, ¿no? De mercadeo en red, pero pues por ahí no va. Entonces, nosotros tenemos que ser marqueteros. ¿Listo? Marqueteros en red, lógicamente. Entonces tenemos que trabajar mucho en nuestras creencias para ver si nosotros mismos estamos creyendo que tanto el mercadeo en red es un vehículo totalmente positivo para el objetivo que estamos buscando y que si hay algo de valor ahí para nosotros o no, y de igual manera con el tema de la marca Sri. Luego tienes que trabajar en tus estándares. Algunos que han leído libros de mente abundante
esto lo van a entender porque este es el famoso termostato, más aún en la parte financiera, ¿ok? El termostato financiero. Para los que no saben, el termostato es un dispositivo que hace que la temperatura de un ambiente se mantenga en un grado que se programó. Digamos que tú programaste la temperatura, no sé, a 25 grados y de pronto entra una oleada de frío y automáticamente la temperatura baja, pero el termostato hace que la sala se mantenga en esa temperatura, eleva la temperatura a 25. Y si, digamos, hay una oleada de calor y la temperatura sube, digamos, a 30, el termostato hace que la temperatura baje y se mantenga el ambiente, digamos, en 25. O sea, el termostato hace que siempre se mantenga en lo que está programado. ¿Cuáles son tus estándares? ¿Cuál es tu termostato financiero? Y en otras cosas que tú quieras ambicionar, ¿no? ¿Cuál es tu estándar? Hay personas que si no generan $1.000.000 al año, se sienten mal. Para muchos, generar la quinta parte de eso ya sería súper. Ahorita en la sala probablemente alguien puede decir, yo con la sexta parte de eso estaría más que feliz, con la 10ª parte, $100.000 al año, ¿no? Y no tiene nada de bueno o de malo, todo depende. Depende de cuál es tu estándar, cuál es tu termostato. Tienes que trabajar en eso para cada vez poco a poco ir elevando el termostato, tanto financiero como en otro tipo de características. Y por último, tienes que trabajar en tu enfoque. Hoy hablaba mucho con un grupo de personas sobre esto y siempre voy a decir lo siguiente, el enfoque es una habilidad. Nuevamente, al ser habilidad, es viable y es accesible para cualquier persona, ¿ok? Y la única forma de que uno tenga una habilidad es practicando. Primero sabiendo qué hacer, obviamente, para no cometer errores, digamos, para no hacer algo equivocado, mejor dicho, porque errores siempre se van a cometer, así se aprende, pero practicando, ¿ok? Y el enfoque, justamente, es como tener imaginemos una lupa y tú estás ahí contra el sol y quieres con la lupa quemar una superficie, un papel, un pedazo de madera, no lo sé. Tú tienes que mover la lupa de tal manera en que los rayos del sol se concentren a cierta distancia para que salga un solo rayo y queme la superficie que quieres quemar. Tú no puedes estar agarrando la lupa 24 horas al día porque te vas a cansar, vas a mover, lo que sea. Entonces, el enfoque es concentrar tu energía, tu mente, tus emociones por un periodo determinado para lograr ese objetivo que quieres. En ese periodo determinado, tienes que evitar las distracciones. Tienes que evitar las distracciones. Como llaman muchos libros, tienes que aprender a decir no. En ese periodo, ojo. Porque el enfoque justamente se trata de eso. ¿Ok? De concentrar en un solo punto, en un solo objetivo, por un tiempo determinado, tu energía, tu trabajo, sabiendo lo que estás haciendo, concentrado en eso. ¿Ya? Entonces, estas tres características, estado mental, creencias, tus estándares y tu enfoque, dependen de tu mundo interior. Es algo que tienes que aprender a trabajar en ti. Y para eso está el sistema educativo, para eso están los entrenamientos, para eso están los libros, para eso están los audios, los videos, documentales y todas las herramientas de nuestro sistema educativo no tradicional que tenemos para que la gente pueda cambiar su mentalidad. Pero enfocados en ¿qué? En elevar esa certeza que tienes que tener al momento de vender. Ahora, por supuesto que también hay un mundo exterior, es el mundo de la técnica, de los números, de las habilidades que tienes que desarrollar. Tienes que aprender, por ejemplo, de ventas. Este es un buen entrenamiento, es básico, pero es un buen entrenamiento. Pero hay varios libros de ventas. Tienes que aprender la técnica de venta, tienes que aprender cómo es el arte de vender, tienes que aprender el porqué de las ventas y cada vez educarte constantemente en ventas, ¿ok? Tienes que aprender también qué es el marketing. Yo les voy a hacer una pequeña explicación con un ejemplo sencillo, ¿no? La venta es lo último que se da, o sea, el intercambio de dinero por el producto, ¿ok? Pero el marketing es cómo llegas
o cómo haces que tu prospecto llegue a estar frente a ti para esa venta. O sea, el marketing es el cómo hago para que alguien esté sentado frente a mí en el momento en que yo voy a empezar la presentación, que prácticamente arranca la venta ahí. El cómo atraigo a las personas, cómo les genero curiosidad, cómo les genero atractivo, y me estoy refiriendo a la oportunidad, ¿no? No tanto a tu físico ni a un tema romántico. Entonces, ¿cómo hago para generar esa atracción? Hoy día le decía a alguien, por ejemplo, ¿no? Era una persona que es odontóloga y le decía, en tu consultorio, tú puedes llevar tu amalaki, o sea, la bebida del producto de Sri, y colocar una botella ahí en tu escritorio, y siendo una botella de color rojo y algo vistosa, probablemente van a haber personas que te pregunten, doctora, ¿y esto qué es, no? O puede ser que hasta sepan de Sri y te pregunten. Entonces tú ya tienes una forma, eso es una forma, por ejemplo, de hacer marketing sin hablar, ¿no? Entonces tú tienes que entender que el marketing es el proceso o el cómo haces que alguien esté frente a ti, dispuesto a escuchar tu propuesta, atento a escucharte, y la venta es lo que empieza en ese momento, ¿ok? Cuando haces la presentación. Luego también tienes que aprender y trabajar y desarrollar el concepto de emprendimiento, el concepto de ser emprendedor, ¿no? Ayer estaba entrenándome yo con una persona, creo que algunos lo conocen, ¿no? Robert Kiyosaki, es una de las primeras personas con las que me entrené yo hace ya más de 10 años que estoy en este mundo del emprendimiento. Pero... ¿sabes qué? Voy a vender esto, voy a venderlo súper... Ya está, vamos a cerrar el micrófono. Y estaba... Nunca le falta... Bueno, creo que hay una persona ahí. Por favor, estoy apagando su micrófono, pero si lo va a encender constantemente, pues voy a tener que retirarle de la sala, a ver si me ayudan con eso. Entonces, Ay, es que yo sí quiero, no, pues ganar. Ok. Bueno, voy a estar atento al tema del micrófono. Estaba escuchando este entrenamiento con este autor y empresario, Robert Kiyosaki, que algunos ya lo conocen por el libro Padre Rico, Padre Pobre. Y él hablaba, ¿no? Que el emprendedor, si alguien se quiere llamar emprendedor, sí o sí tiene que saber sobre el dinero. O sea, es como la responsabilidad inmediata de un emprendedor. Si alguien no sabe sobre el dinero, no puede considerarse emprendedor. ¿Okay? Entonces hay varios conceptos que uno tiene que ir trabajando y educándose. Pero son del mundo exterior, porque es información que tú tienes que aprender. No viene de adentro de ti, como el anterior. Y eso que dice MFI simplemente es aprender cómo desarrollar múltiples fuentes de ingreso. Múltiples fuentes de ingresos. Y el saber vender es lo único que te va a ayudar a tener múltiples fuentes de ingreso. Porque uno de los temas delicados económicamente de las finanzas personales de cada persona es que solamente dependen de una fuente de ingreso. Y eso es lo más peligroso económicamente hablando. ¿Listo? Eso es lo más peligroso económicamente hablando. Entonces, vamos a entrar al proceso de la venta. Presten mucha atención y todos tomen nota. El proceso de la venta siempre hace estas tres preguntas, ¿ok? ¿Dónde estás? ¿A dónde quieres llegar? ¿Y cómo vas a llegar ahí? Y grábate esta frase, entre comillas, que es que toda venta es igual. Toda venta. Si vendas un libro, vendas un zapato, vendas, en este caso, un servicio, un producto, vendas la propuesta del negocio de Sri, toda venta es igual. Absolutamente toda venta es igual. Primera pregunta, ¿no? ¿Dónde estás? O sea, ¿en qué situación te encuentras respecto a lo que vas a querer vender? En este caso, digamos, la propuesta del negocio. ¿En qué situación estás? ¿Cuán preparado estás? ¿Cuán preparado estás? La preparación siempre va a ser mucho mejor que la improvisación. Hay personas que tienen ciertas habilidades, ciertos talentos y pueden llegar con esas ventajas. Pero cualquier persona que se prepare, que practique,
que revise antes, que analice. No me refiero a 3 meses, 3 años, sino puede ser un fin de semana, te puedes sentar un par de horas a entrenarte, a prepararte antes de salir a presentar. Tienes que saber dónde estás parado. Mucha gente sale a presentar sin estar preparado, sin tener ni siquiera una idea de cómo presentar, solamente porque quiere decir que está en algo bueno. Y después, incluso lo más peligroso no es que le digan que no, porque eso puede desanimarlo, sino que se firme a alguien, porque luego, ¿qué le va a ayudar o qué le va a enseñar a esa persona? Luego, ¿a dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu objetivo cuando arrancas la venta? Cuando arrancas la presentación, tu objetivo tiene que ser cerrar. Cada vez que yo estoy frente a alguien, mi objetivo siempre ha sido cerrar, o sea, el objetivo era clarito. Al final, yo necesito, Javier, Manuel, Pedro, quien sea, necesito una respuesta seria y sincera. Obviamente también va a depender de cómo lo invitaste, ¿no? Porque si invitaste a alguien para ir al cine y le quieres presentar el negocio, probablemente no te va a funcionar esta técnica ni este proceso, ¿no? Tú tienes que ser transparente y directo con las personas. La reunión tiene que ser enfocada en presentar el negocio. Hay gente que después de presentar el negocio se va al cine, se va a comer, se pone a pasear con su prospecto. Tú mismo estás quitándole el valor al negocio, a tu negocio. Y la otra pregunta es, ¿cómo vas a llegar ahí? ¿Cuál es el procedimiento o cuál es el proceso? Aquí está. Toda venta es igual. Toda venta tiene ese camino, desde un inicio hasta el cierre. Absolutamente toda venta. Lo que tenemos que saber es lo siguiente. Existe, vamos a poner ahí, unos límites invisibles en el proceso de la venta. Donde tú quieres comenzar, ¿dónde estás? Ahí sería el inicio. ¿A dónde quieres llegar? El cierre. ¿Cómo lo vas a hacer? Ahí viene lo que les voy a explicar. Existen unos límites invisibles, vamos a ponerlo así para que sea visual, y todo lo que está en color amarillo es la zona en la que tú estás en control de la venta. Tú, ¿sí? No tu prospecto. Todo lo que sale de los límites está fuera de tu control. Ejemplo, arrancas la presentación, estás conversando con la persona, llegaste, digamos, hasta el producto, hablaste de, no sé, del producto del antioxidante, y de pronto la persona, por A o B, le haces una pregunta o incluso te interrumpe, ¿no? Que puede pasar, porque al final es una especie de conversación, y se pone a hablar que la diabetes, porque la persona tal vez sufre de diabetes o tiene testimonio, y se pone a hablar de toda su historia y de toda la gente que conoce con diabetes, y se pone a hablar de todo lo que es diabetes a nivel mundial, y de pronto pasaron 3 horas. Tú ya perdiste el control hace rato. Eres tú quien tiene que tener el control de la venta. Entonces, por más que lo ideal sea una recta o una línea recta desde el inicio hasta el cierre, sabemos que no va a pasar así, y menos al inicio. ¿Ok? Va a ir como que por ondas, por picos, va a haber picos arriba, picos abajo. Pero lo importante es que no te salgas de los límites, que no pierdas el control de la venta. Tú eres el que está en control y tiene que siempre redirigir a la persona. Puedes decirle, oye, gracias por tu testimonio, todo ese tema del producto lo vemos al final, ¿qué te parece a detalle? Igual yo te voy a dar información. Continuemos con esto para que pueda terminar de mostrarte toda la oportunidad que ni siquiera hemos llegado a la parte del negocio. Tienes que encontrar la forma siempre de traer a la persona de vuelta a la zona en control, ¿ya? Tú eres el que dirige la venta. ¿Cómo puedes hacer eso? Puedes tener esto en mente, ¿no? Antes de arrancar. ¿Tu conversación tiene un objetivo claro o estás conversando al azar? Hay personas que confunden la parte de prospectar con crear una relación con la persona, ¿no? Sabemos que prospectar es obtener datos de alguien y ver de qué forma yo después lo puedo contactar para presentarle el negocio. Pues hay personas que me dicen a mí, oye Jorge, ¿cómo le voy a hablar a esta persona? No la veo hace tiempo y va a pensar que le llamo solamente para esto. O ¿cómo le podría hablar a alguien que conocí ayer en una reunión? Va a pensar que le estoy llamando solamente por esto. Pero si tú tuvieras claro tu objetivo y en la conversación que tuviste con tu prospecto, sea ex conocido o sea una persona fría que no conoces, tu conversación tiene que estar enfocada en eso. Cuando estás prospectando,
tú tienes que estar consciente de las preguntas que tienes que hacer, que en verdad son muy sencillas. A veces las preguntas son, ¿a qué te dedicas? ¿Tienes familia? Preguntas muy generales que la mayoría de personas vamos a responder en cualquier conversación. Pero mi objetivo tiene que ser uno solo. Mi objetivo es encontrar en la conversación algún punto que yo pueda tomarlo para que sea el pretexto de por qué lo estoy llamando. Pero no estoy hablando de inventarte algo, de mentir. Si yo hablé con una persona que vi que era una persona, no sé, vamos a imaginar que me pareció recontra franca, sincera, con una energía especial, entonces yo, después de preguntarle un par de cosas y sacarle los datos, cuando la llame voy a decir, hola, Javier, ¿te acuerdas de mí? Nos conocimos hace 3 días, no sé, en la cola del banco, conversamos de tal tema. ¿Sabes qué? Me pareciste una persona así, de estas características X, Y, Z. Y te estoy llamando justamente porque estoy buscando personas así como tú. Me gustaría mostrarte el negocio en el que estoy, porque estoy buscando un socio o estoy buscando un par de socios y tengo pues unas citas ya esta semana y realmente me gustaría mostrarte esto aquí, saber también tu opinión y conversar, ¿no? Permíteme invitarte a un café si fuese un extraño. O sea, cada vez que hables, ya sea cuando llames, ya sea cuando prospectes y con mayor razón cuando estés en plena presentación, ¿cuál es tu objetivo? ¿Estás hablando con un objetivo o estás hablando por hablar, al azar? Como mucha gente que se pone a hablar por hablar en la prospección y se pone a hablar a veces hasta por hablar en la presentación. Eso hay que tener mucho en cuenta. ¿Ok? Ahora, ¿cómo creas rápidamente esa conexión con la persona, con el prospecto? Esto es al inicio de la presentación, al inicio de la venta. Recuerda estas 3 recomendaciones, vamos a llamarles así. Primero, crear una relación inmediata. Si ustedes recuerdan, las personas que se están entrenando ya conmigo en la parte de la presentación, en la presentación hay un proceso que yo les he mostrado que tiene 3 partes. Introducción, presentación, propiamente dicha, digamos, y el cierre. En la introducción, yo les puse 3 recomendaciones. Eso está más enfocado en el negocio de nosotros, obviamente, que era romper el hielo, es decir, crear un momento de confianza, vaciar el vaso, es decir, que la persona pueda decir todo lo que piensa o sabe sobre el mercadeo en red. Eso va a ayudar mucho a que fluya la conversación. Y la tercera es hacer un acuerdo, ¿no? O hacer unos acuerdos para que al final pues, sea sincero con su respuesta. Si nos vamos a esto de acá, que es el inicio, dice crear una relación inmediata. ¿Cómo creas una relación inmediata con alguien? Incluso si tú vas a ir a apoyar a personas, tú no conoces al prospecto, ¿no? No te conoce a ti, no hay un tema de confianza. O si tienes un prospecto frío, ¿no? O si tienes a alguien que no ves hace tiempo. La forma para crear una relación inmediata es como la ley universal del dar y recibir. Tú vas y lo primero que haces es contarle tu testimonio, contarle quién eres tú, si es que no te conoce, pero contarle por qué haces esto, por qué tú haces este modelo de negocios. Y ojo, como hablé con una persona hace unos días, ¿no? Tú tienes que saber contar tu testimonio en 2 minutos, en 5 minutos, en 30 minutos y en 2 horas. Tienes que aprender a contar tu testimonio dependiendo del momento que se requiera. Si te vas a poner a hablar 2 horas de tu testimonio en plena presentación, eso no es positivo. ¿Ok? Eso será en un evento o cuando hagas una charla o, por ejemplo, el sábado. Yo casi en lo personal no muestro mucho mis temas personales, mis temas ni siquiera respecto al negocio, ni en mi Facebook, ni en mi Instagram. No es, digamos, mi estilo. No estoy diciendo que sea algo malo de los que lo hacen, ¿no? Pero cuando hay, por ejemplo, y mucho menos en una presentación, porque voy de frente a cerrar, pero cuando hay un evento como el que va a haber el sábado, que de paso están todos los que están escuchando y están en Lima, porque sé que hay gente que está en otras ciudades y en otros países, todos los que se encuentran en Lima están cordialmente invitados el día sábado a las 6 de la tarde. Es nuestro evento de junio, en donde voy a hacer una presentación del negocio y vamos a hacer un entrenamiento de valor agregado con temas de educación financiera y de desarrollo o crecimiento personal.
Entonces, es a las 6 de la tarde en el Hotel BTH en San Borja. Están todos invitados, los que son socios están todos apuntados, y los que son invitados coordinen con las personas que los han invitado, porque todos estamos invirtiendo para que ustedes puedan tener un cupo, ¿ok? Los invitados justamente son eso, invitados, ¿listo? Entonces, espero aprovechen los cupos porque también el salón es con cupo limitado. Entonces, ¿cómo creo yo una relación inmediata? Contándole mi testimonio, presentándome, y después eso le pregunto, ahora cuéntame de ti. Y no le voy a hacer pues ahí me dicen la dirección. Es en el Hotel Business Tower, BTH, en San Borja, Hugo, creo que me estabas preguntando. Ajá. Ahora, terminando la presentación, que ya no falta mucho, la capacitación, voy a mostrar el flyer, pero la persona que invitó a Hugo, envíele el flyer, por favor, el afiche también para que lo pueda tener. Ahora igual lo voy a mostrar más adelante, ya falta poco. Entonces, cuando le hagas preguntas al prospecto, hazle preguntas que no lo incomoden. A nadie le gusta un cuestionario. Nadie ha ido a una entrevista de trabajo, ¿me dejo entender? Están conversando. Entonces, las preguntas que yo siempre sugiero son, cuéntame, ¿no? ¿Tú a qué te dedicas? Eso nos va a dar un perfil si la persona es dependiente, o sea, empleada, o si es independiente, más allá de que sea un superempresario o un negociante, o un empresario pequeño. Y siempre pregunto si tiene familia o no. No pregunto si es casado o casada, lo que sea, porque te puedes meter ahí en temas incómodos. Pero tener familia, por lo menos la mayoría de personas, no voy a decir todos porque no se puede generalizar, siempre van a decir sí, tengo hijos o no tengo hijos. ¿Ok? Y esos dos datos a mí me dicen mucho. A mí me dicen mucho, son muy generales, siempre me los han respondido todas las personas con las que he estado yo en estos 9 años hablando, siempre. Entonces, no hay pierde ahí. Ahora, vamos a imaginar que tú tienes por ahí, no sé, algo que te pueda servir más. Voy a hacer un ejemplo medio gracioso, ¿no? Vamos a imaginar que a ti el signo zodiacal te ayuda en saber más cosas, porque tú has estudiado astrología o lo que sea. Ok, pregúntale el signo zodiacal. Haz las preguntas cortas, inmediatas, para crear esa relación rápidamente, dando tú primero y después pidiendo. ¿Ok? Segunda recomendación, reunir información clave. En el caso de nosotros, por eso les puse vaciar el vaso, porque ¿qué información necesitamos nosotros respecto al negocio que estamos mostrando? ¿Qué piensa la persona sobre el mercadeo en red? Es más, ¿qué experiencia tiene? Tal vez una negativa. ¿Qué idea tiene? Acá voy a hacer un paréntesis para ayudarles a todos, ¿no? Hay muchas personas que tienen algo contra el tema de Sri, específicamente incluso con Sri, ¿listo? Y cuando sucede eso, solamente pueden ser 3 causas. Ojo, y si tienen una cuarta, avísenme por favor, porque me encanta aprender constantemente, pero son 3 causas. 3 razones. La primera, una mala experiencia. Estuvieron, algo no les fue como querían y es una mala experiencia. La segunda, una mala referencia. Nunca arrancaron el negocio, nunca se firmaron, pero a alguien, un amigo, la pareja, el primo, el vecino, le fue mal y para ellos eso significa mucho, ¿ok? Porque creen en esa persona. Y la tercera, una mala información. Sí, entraron a internet, pusieron Sri, lo primero que vieron fue Sri la estafa, que es una vaina que está ahí desde el año 2012, que Sri existía acá. Entonces, y prefieren creerle pues a seudónimos o anónimos en lugar de toda la información que hoy se maneja, con los altibajos de cualquier negocio. Entonces, por eso es importante hacer la pregunta a la persona y decirle, mira, me interesa que me cuentes qué es lo que tú sabes o tal vez qué referencia tienes o alguna experiencia, quién sabe, sobre el mercadeo en red, ¿no? Primero sobre el mercadeo en red. Pues ahí, si logras que la persona se suelte, vas a reunir una información muy importante. ¿Qué tal si la persona ya tiene algo en contra de las redes de mercadeo o tiene una idea incorrecta? Y luego, controlar la venta, ¿no? Que ahí es donde comienza toda la presentación. Y es más, controlar la venta tiene que ver incluso con la tercera recomendación que yo les hice en la presentación, que es hacer un acuerdo. Si tú desde el inicio pones, como se dice, los puntos sobre las IES,
y le dices a la persona que espera sinceridad de su parte, que al terminar la presentación te diga si está o no está interesado en unirse, en ser parte de esto. Después de eso se hablarán los detalles o si quiere información, pero si hay o no hay un interés, que no se quede en lo voy a pensar o interesante, pero ni para sí ni para no, etc. Entonces ya estás controlando la venta desde ese momento, ¿ya? Ahora, ¿tú cómo controlas una venta desde el inicio? Esto aplica para cualquier persona, ¿no? Grábense estas 3 palabras. El prospecto, ¿qué es lo que generalmente ve en los primeros 5 minutos? A veces en los primeros segundos. Pero durante la venta y desde el inicio, como dice acá, tú tienes que mostrarte preparado, súper preparado. Tú tienes que mostrarte entusiasta, es decir, con energía, y tienes que mostrarte experto. Cuando digo experto no quiere decir que tengas ahora 20 años en mercadeo en red. No. Tú puedes tener estas 3 características, no sé, con una semana de preparación. Con eso te digo todo. A veces con unas buenas, un par de horas intensivas, después de que arrancaste el negocio, de un buen entrenamiento que tenga que ver con esto, tú ya estás preparado para arrancar. Eso no va a evitar que tropieces, eso no va a evitar que cometas errores. La única forma de aprender siempre es cometiendo errores, pero no cometas los errores, digamos, típicos. Puedes cometer nuevos errores, ¿ok? Y siempre para aprender y para mejorar. Entonces, preparado, ¿qué quiere decir? Hay una plantilla de presentación para el negocio. Tiene 3 partes y cada parte tiene 3 recomendaciones. Prepárate en eso. Hacemos entrenamientos constantemente. Hay herramientas. Está la misma plantilla. Tú tienes que saber cómo es el proceso de esa presentación o de la venta, si lo estamos hablando desde aquí. ¿Ok? ¿Qué es lo que te va a dar a ti entusiasmo, energía? Saber qué valor hay en eso para ti. Vamos a imaginar que utilicemos la estrategia, para los que saben de lo que estoy hablando, del 4x4, ¿no? Entonces tú sabes que esta semana estás buscando 4 socios. Todo tu enfoque, todo tu trabajo está en eso. Pues cada vez que hables con alguien, decirle, mira, yo estoy buscando esta semana 4 socios. Tengo una lista de 10 personas a las que he llamado. Tú eres una de ellas. Y siempre con la verdad. ¿Qué tal si ya tienes 2 socios? Decirle, mira, me faltan 2 más. Me falta llamar a 4 personas. Tú eres ahorita una de las 4 que he llamado. Entonces, quiero saber, cuando sabes realmente qué estás buscando, tu energía va, y estás llegando a tu meta, tu energía se va elevando. Pues. Tu energía se va elevando. Tu poder de cierre va aumentando con la energía. ¿Y qué significa mostrarte experto? Saber manejar las objeciones, saber tener las herramientas a la mano del producto. Recordemos algo, más allá de que alguien por el tiempo que lleve en el mercadeo en red pueda aprender cosas del producto y se interese, que por supuesto que es recomendable, pero como nosotros no somos, o sea, el trabajo de nosotros no es ser expertos en el producto, nosotros no somos los científicos que los hemos creado, ni los médicos, ni el aval de científicos, ni de médicos, ni nada que ver. Mucha gente confunde eso en las redes de mercado, especialmente las redes de consumo de productos de salud. A veces se vuelven expertos en enfermedades, en condiciones de salud. Nosotros no somos expertos en eso. Nosotros no somos nutricionistas, o por lo menos la mayoría, ¿no? De hecho, que habrá algún nutricionista de profesión. Nosotros no somos médicos, ni nada que ver. Nosotros estamos construyendo un sistema de mercadeo en red, ¿ok? Y tenemos que generar, empezando por nosotros, un consumo y reconsumo de dicho producto. Podemos contar sobre los testimonios, por supuesto, y más aún si tienes testimonios personales. Pero tenemos herramientas visuales, herramientas físicas, herramientas virtuales sobre la información de los productos. Utilízalas. Muéstrate experto. Si estás haciendo una presentación, ¿cuáles son tus herramientas? Tienes la revista corporativa ahí para que visualmente siquiera conozcan a Farley o a Chopra. Tienes tu catálogo de productos oficial. Tienes un buen lapicero, unas hojas en blanco para explicar algún tema que haya que explicar, ya sea de objeciones o del tema de la pirámide o lo que sea. Tienes información a la mano para copiar y pegar y mandársela por su WhatsApp, que hoy en día
hoy en día es prácticamente la manera más fuerte de comunicarse, el WhatsApp. Todo eso tiene que ver con querer ser profesional en este modelo de negocios. En conclusión, si tú logras estas 3 características para tu prospecto, esto es algo fuerte, ¿eh? Tú eres una persona que vale la pena escuchar. Por eso a veces les decimos, cuando hagas una presentación, grábate. Todos tenemos el grabador en el celular. Grábate tú a ti y luego escúchate. Y tú mismo te vas a dar cuenta de varias cosas que puedes mejorar, porque siempre todos podemos mejorar constantemente. Y tú mismo te vas a dar cuenta si fuiste o no fuiste una persona que vale la pena escuchar. Es más, hay gente que se escucha y no se firmaría ni consigo mismo. Y esa es la mejor manera de seguir creciendo. Porque a veces uno no escucha a los demás, ¿ok? A menos que tengas un referente y que le pidas consejos a esa persona. Entonces, grábate esto. Tienes que lograr que la persona que esté frente a ti vea que eres una persona que vale la pena escuchar. Eso es algo muy importante. Eso comienza por darte valor tú. ¿Tú crees que tú eres una persona que vale la pena escuchar? En este momento, trabaja en ti. Acuérdense del mundo interior. Y por supuesto, el tema de la tonalidad y el lenguaje corporal que siempre van a sumar, eso ya es un tema de práctica. Con el tiempo, tú vas a aprender a saber dónde darle fuerza cuando hables. Digamos, yo en lo personal le doy fuerza cuando entro a la parte del negocio, a la parte de los números, ¿no? Porque en eso estoy enfocado en ese momento. Si yo tuviese una persona que me buscó, vamos a poner, o que yo busqué ya por prospecto, pero que me di cuenta que solamente le podía interesar el producto, porque, no sé, digamos que me di cuenta o lo que sea, que el negocio no iba con la persona, y yo decido llegar a ella solamente por producto, obviamente mi preparación, mi entusiasmo, mi expertise, mi tonalidad tiene que ser enfocada en venderme el producto, que eso no es lo que la mayoría hacemos, ¿ok? O la mayoría de los que quieren ser marqueteros, ¿no? En red, profesionales de mercadeo en red. Pero tienes que darte cuenta también de eso, porque por supuesto que van a haber personas que solamente quieren consumir. Y está bien, pero tienes que saber modificar tu estrategia y tu comunicación para esas personas que quieren solamente consumir el producto. Y el lenguaje corporal, pues tiene que ver desde el momento cómo te expresas cuando estás con una persona. Esto es cuando estás frente a frente, porque hoy con el tema virtual, pues tú puedes estar echado en tu cama, no sé, en pijama y puedes hacer una presentación. Pero el lenguaje corporal tiene que ver con no tener las manos, por ejemplo, escondidas debajo de la mesa, si estás en una mesa. A veces uno explica mejor moviendo las manos, pero todo eso va a ser porque vas a empezar a fluir. Eso sí, la tonalidad y el lenguaje corporal lo vas a lograr con la práctica, más allá de empezar a estudiar un curso de ventas, ¿no? No, esto va a fluir conforme tú vayas haciendo lo que ya se ha mencionado hasta ahora, ¿ya? La gente compra por emoción y justifica su decisión con la lógica. Esa es la frase que faltaba. Muchos se quedan solamente con la primera línea, porque se la aprendieron de memoria o porque vieron en una ficha de Facebook. La gente compra por emoción, sí, es cierto. Ese proceso que va de 1 a 10 que ves ahí, o que va desde el inicio hasta el cierre, es justamente, ¿por qué le he puesto de 1 a 10? Porque la certeza va a ir creciendo hacia el cierre. Al final tiene que haber 10 puntos de certeza, del 1 al 10, ¿ya? Y ese proceso empieza por la lógica y termina por la emoción. Cuando hablamos de qué es el mercadeo en red, por ejemplo, o empezamos a hablar de street, de la parte legal, o la parte de la compañía, la parte de los productos, la parte del negocio, todo eso es información, todo eso tiene que ver con la lógica, que es importante. Las personas tienen que saber a qué están entrando. Muchas personas solamente se emocionan, pasa mucho en el mercadeo en red, entran un montón, pero luego no saben. Y pasa un tiempo, no será pues una semana o un mes, a veces pasa hasta un año y después toda esa organización desaparece. Nos ha pasado a todos. Ojalá que no te pase a ti. Eso es por estar entrando solamente con emoción y cero lógica. Entonces, cuando tú presentes el negocio, dale fuerza a la parte de información, a la parte lógica. Pero cuando ya estés entrando a la parte de valor agregado y del cierre, empieza la emoción.
El cierre tiene que ser por emoción, por eso la gente compra por emoción. Pero luego las personas, algunas personas, ojalá que a los que son ejecutivos acá en la charla no les haya pasado, pero a algunas personas les pasa que arrancan y de pronto a los 2 días dicen, pucha, ¿qué fue lo que hice? Sí, compré unos productos, pagué, pero ¿qué? Ni siquiera sé a qué he entrado. Puede ser que les haya pasado. ¿Okay? Entonces, no queremos que eso también suceda. Ese es el proceso. La gente compra por emoción, pero justifica su decisión después con la lógica. O sea, ya, sí, ya recordé. Esto fue lo que me explicaron, sí entendí lo que hay que hacer, el 4x4, estrategia básica, entendí que era lo mínimo, ya sé qué es lo que tengo que hacer. No voy a bloquear ni me voy a estresar por ello. Y obviamente quiero terminar con, por no decir la primera regla de la venta, ¿no? Tienes que venderte, como dice ahí, primero a ti. Si tú no estás trabajando en tu convicción, si tú no estás trabajando en tu certeza del 1 al 10, si tú no estás trabajando en alimentar la torre, es decir, en alimentar la mente, si tú no estás trabajando, ¿cómo aumentas la creencia en mercadeo en red? A ver, aumentas leyendo sobre mercadeo en red. ¿Cómo aumentas la creencia sobre sí, digamos, sobre los productos? Aumentas leyendo sobre testimonios de dicho o de tal producto en específico, no lo sé. Aumentas consumiéndolo, aumentas probando también si tú estás teniendo resultados, algún testimonio interesante con el producto. ¿Cómo aumentas creencia con el negocio? Trabajando tus presentaciones, tu agenda y logrando cierres, cobrando comisiones. Ese es un trabajo constante. Recordemos algo, ¿no? Free como negocio, siempre digo esto, las personas que son distribuidores o ejecutivos independientes, que somos, y estamos aquí por negocio, tenemos que entender que hay 2 pilares, ¿no? Los números y las habilidades, porque esto tiene que ser bien sencillo, lo cual no quiere decir que sea fácil, ¿no? Si no, no valdría la pena. Entonces, los números quiere decir que aprendamos las reglas del juego, cómo funciona el negocio, qué estrategia hay, cómo leo los números del negocio, y luego las habilidades, ¿no? Y una de las habilidades más importantes, que es fundamental en cualquier negocio, pero una de las más importantes aquí en sí es saber vender. ¿Listo? Y saber vender tiene que ver con hacer la presentación del negocio, que es uno de los temas que se toca siempre, que se llama presentación efectiva, y que ustedes tienen la plantilla y todo lo demás, y constantemente estamos entrenando en eso. Pero nadie va a poder hacerte el negocio a ti. Eres tú el que tienes que hacer el negocio. Y a veces las personas no asimilan eso, ¿no? Y piensan que el upline, o sea, la persona que está arriba de tu organización, o que entró antes que tú, o el patrocinador, que es quien te firmó, tiene que hacerte el negocio, ¿no? Y así queremos ser emprendedores, o como dice la palabra, independientes, ¿no? Dependiendo de las habilidades básicas. Muy diferente es que todos tengamos una dependencia positiva en equipo, en red, para el tema de energía, para el tema de eventos, para el tema de asesorías, para el tema de consultas, de rueda de preguntas, para el tema de ese tipo de cosas. Pero si vas a depender siempre de alguien para que te haga el negocio, lo que hacer el negocio es salir a presentar, cerrar, eso es hacer el negocio, digamos, fríamente hablando. Entonces, obviamente, tú nunca vas a ser dueño de tu negocio, vas a ser parte del negocio de alguien, nada más. Y como me enseñó mi profe Tony Robbins, la repetición es la clave, él decía, la repetición es la madre de toda habilidad. ¿Okay? La repetición es la madre de toda habilidad. Hay personas que van a requerir repetir más veces que otras, pero eso no quita que la repetición no funcione. No te compares con otros. Hay gente que tiene que repetir un par de veces algo y ya la agarró. Hay gente que requiere repetir 20 veces. Pero el día que la agarres, vas a estar en el mismo nivel. Va a depender únicamente de ti. ¿Listo? Y quiero dejarles esta frase, a eso me refería. Nosotros, en el network marketing, nuestro trabajo como marqueteros no es vender productos, ¿ok? No es hacer clubes de lectura. A veces las personas piensan que ese es el trabajo.
Nuestro trabajo es romper las falsas creencias de la gente. Falsas creencias en este caso sobre el mercadeo en red y falsas creencias sobre Sri, que ese es el vehículo que estamos utilizando hoy nosotros. Pero básicamente somos un grupo humano, somos una red de personas que estamos utilizando un vehículo por las características que se mencionan en las presentaciones, pero que lo más importante es que somos un grupo de emprendedores con una cultura de educar de manera transparente, de manera directa, y siempre siendo lo más sinceros posibles. A veces hasta personalmente soy un poco, al ser tan directo, a veces soy un poco tosco y no lo voy a negar, pero siempre me cuido de no faltar el respeto, por supuesto, y no ofender a nadie. Pero me gusta que las personas piensen, que utilicen su sentido común, su discernimiento. No me gusta que la gente se emocione, idolatre a personas que están en tarima hoy en día en cualquier mercadeo en red y solamente piensen que una persona tiene toda la verdad. Todos podemos estar equivocados, constantemente se está aprendiendo. Muchísimas gracias. Espero que este entrenamiento les haya servido y les deseo siempre lo mejor. Utilicen siempre la verdad es más que suficiente. Hacer lo correcto siempre será lo correcto. No hay medias tintas. Esa es nuestra filosofía. Muchísimas gracias y que pasen buena noche.